Buenos días a todos. Yo soy Daniel Bautista González y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es propiedad industrial. Meramente, el registro se los otorga, todos los derechos nos los hace titulares el gobierno. ¿Qué es la propiedad industrial? Más bien primero los beneficios de registrar una marca, una patente, un diseño industrial o unos derechos de autor son para la empresa o para la persona. Primero que nada es la protección del trabajo, ya que como bien sabemos el trabajo no nada más va a ser de un día para otro y el registro pues lo que nos hace son merecedores de los derechos de ese título, de esa concesión. Ya sea que registremos algún derecho, alguna marca, alguna patente, algún diseño industrial, tenemos que protegerlo porque, como bien comentaba la maestra, o sea, a veces somos colaboradores o trabajadores de alguna empresa y desarrollamos algún producto para ellos. Si bien la mayor parte de las veces, desde que nos contratan, nos hacen ver que todo el trabajo que realicemos para ellos, ya sea intelectual o material, va a ser para beneficio de ellos. También tenemos que tratar de verificar siempre que las cláusulas de novedad industrial o de alguna inventiva sean en beneficio a nosotros, porque nosotros a final de cuentas somos los que vamos a poner esa idea, esa innovación en todo lo que ellos vienen a hacer. La mayoría de los que están aquí me imagino que son de sistemas o de TICS, me dijo, ¿verdad? Entonces, sus trabajos, si bien son ya de algunos procesos hechos, de algunos programas, ya nada más va a ser darles soporte, también la mayoría de las veces va a ser estar revolucionando. Tienen que estar mejorando esos programas, tienen que estar viendo cómo adaptar esos programas a un trabajo, a un entorno en particular. Entonces, dentro de las ventajas que vamos a tener ellos, uno va a ser la titularidad, otra va a ser, para la comercialización de los productos se nos tienen que pagar regalías. Por ejemplo, si ustedes agarran y no sé, mejoran un software, lo que tienen que hacer es registrar los derechos de autor, porque como tal el proceso, el programa o el sistema ya está desarrollado, nada más lo que ustedes van a tener que hacer es implementar cada uno de esos procesos para la mejora dentro de la empresa o para llevar a cabo algún proceso en específico. Esa sería otra de las ventajas. Otra sería la captación de capital para ustedes como socios o como particulares intelectuales, porque la mayoría de las veces la empresa explota los productos en forma industrial, en forma masiva, y ustedes también tienen que ser acreedores de esos beneficios, llámese que sean como asesores, como investigadores o como desarrolladores privados, o incluso si son empleados también pueden recibir alguna regalía extra, algún ingreso más por parte de lo que sería la marca o el registro. Otra de las cosas es que, por ejemplo, si llegan a registrar alguna marca o algún proceso, o no sé, se dedican a consultoría, empiezan a posicionar una marca de consultoría dentro del área de informática, al registrar la marca lo que pueden hacer es franquiciar o ceder los derechos de la explotación de la misma. Esto como tal sería para la marca. Para los derechos de autor sería el arrendamiento o las regalías de los mismos derechos. Y por ejemplo, como les decía, en un supuesto donde tuvieran su despacho de consultoría y a través de ella brinden información o brinden soporte, pues sabemos que hay firmas muy grandes que se dedican a dar consultoría en informática o en algunas otras áreas, y eso lo que hacen es franquiciar nada más. Ustedes ponen un despacho, no sé, Asociados Tecnológico de San Juan del Río, investigación en informática, y después pueden aperturar algunos capítulos en algunos otros municipios indistintos, ya con el plus de que la marca les va a estar dando el auge, les va a estar dando el refuerzo para que no va a ser lo mismo que ustedes compren alguna franquicia o que lleven alguna franquicia a otro lado que empiecen desde cero. No va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo pongo un despacho de consultoría Daniel y a lo mejor me conocen nada más ustedes, que si yo llego con una consultora de Dell o de HP, por citarles cualquier marca, ¿no? O sea, la marca también nos va a llamar a capitalizarnos y nosotros también a su vez vamos a capitalizar la marca. Ante terceros, podemos reclamar el uso de la marca, cobrar regalías, negar o otorgar el derecho de que utilicen ciertas cosas. Por ejemplo, para las marcas lo más común es el nombre o los logotipos, los isotipos, que a veces hasta en grado de confusión hacen algunas marcas muy similares o con un nombre que suene exactamente igual al de nosotros, que ante la percepción de nuestro oído no veamos mucha diferencia o que suene muy similar. Para
robarnos el mercado, ya sea para bien o afectarnos nuestro mercado también a veces. Entonces, dentro de las marcas sería las regalías o el proceso del otorgar o negar el uso de la marca. Para los derechos de autor, ahí igual es para reclamar regalías, para reclamar lo que es la piratería, porque muchas veces pueden ustedes desarrollar algún software, sí, algún proceso que mejore cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita nosotros lo vemos mucho en el CFDI. Para efectos fiscales nos piden que todas las facturas tengan ciertos requisitos. Entonces ya hay que factura inteligente, que Intelifactura y hay varias cosas que no dejan de ser software y que los procesos son muy similares. Entonces lo que pretenden es causar confusión y que lleguen sus clientes de uno a otro sin el trabajo de marca que a lo mejor ya realizó uno. Esa es otra, que sería el reclamar la similitud. La protección ante posibles fraudes o perjuicios que nos puedan provocar ajenos. Por ejemplo, si ustedes desarrollan un proceso y es muy bueno y lo empiezan a comercializar, empiezan a recibir capital a través de él, no va a faltar quien quiera hacer un software similar, porque a final de cuentas son procesos que ustedes pueden registrar y que pueden beneficiarse, que pueden tener la exclusiva, pero también con el paso del tiempo a lo mejor alguien copia, hace la deducción a la inversa. No sé si a final de cuentas con todo un proceso que ustedes llegan a realizar logran que cada peso de la empresa se vea a dónde fue a dar, ellos también pueden agarrar y descomponer el programa para ver de dónde partieron y cada uno de los procesos que llevan para llegar a esa conclusión. Y puede ser para bien o para mal, porque nos pueden hacer más publicidad a nuestra marca o a nuestro producto, pero también puede hacer que hagan un producto pirata que tenga muchos errores, que sea más accesible a la gente para perjudicarles, porque puede ser que un competidor tiene características muy similares, pero no quiere llegar a lo que ustedes están haciendo por algún proceso que tengan protegido ustedes. Entonces lo que hacen es la clonación de ese software con errores para que la gente empiece a desconfiar y empezar a causar la incertidumbre para las personas. Las propiedades industriales registrables. Bueno, básicamente hay dos tipos de propiedades que se pueden registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e Intelectual. Las industriales son estas y son un poquito las más complejas. La otra es derechos de autor, que en general pues lo que engloba son los derechos de la autoría de una obra, cítese un libro, cítese algún software, algún programa, puede hacer alguna frase incluso, puede hacer alguna frase, algún software, todo ese tipo de cosas pueden registrarlo mediante derechos de autor. Todo lo que no sea tangible va a ser derechos de autor, lo que sea producto de su inventiva o de su investigación va a ir a derechos de autor. Y lo que no es lo que es un poquito más complejo. Para ponerles un poquito más el contexto, en derechos de autor, la esencia es muy simple. Lo que van a tener que registrar es su inventiva. Por ejemplo, si hacen un libro, el libro completo tienen que citarlo, tienen que entregar copias y tienen que hacer un análisis, nada más para informarle a la autoridad por qué son ustedes o creen ustedes que son titulares de ese derecho, de toda la información que en él contiene, las fuentes que encontraron o que se utilizaron para llegar a él. Por ejemplo, en un software, no sé, a lo mejor utilizan el sistema de Windows, utilizan alguna mejora de HP o alguna, tiene que ser en una plataforma de Mac a fuerzas utilizado. Todo eso lo tienen que citar, pero tienen que citar también cuál es su inventiva. Van a citar su nombre, algún domicilio, algún correo donde les puedan notificar y en esencia es eso nada más. Pero como les digo, derechos de autor siempre nada más va a ser lo que sea producto de su intelecto y que sea más que nada algún proceso que utilicen de algún otro, pero que no sea tangible. Ya para las cosas tangibles o un poquito más materiales serían las propiedades industriales lo que hay que registrar. Los tipos de propiedades industriales registrables son el diseño industrial en primer punto, y estos registros son los que atienden nada más al puro diseño del producto, no importa si es novedoso, si no es novedoso, si es útil, si no es útil, nada más es como para su comercialización. A lo mejor sillas, sabemos que hay infinidad de sillas, pero si nuestra silla tiene algún respaldo rígido, algún color, algún botón o lo que sea, se registra como el diseño industrial nada más para la usabilidad o para la identificación de la marca. Las patentes esas nos las vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en su área, en el software. Cuando un software es muy novedoso, que no nada más son procesos similares a otros, sino que realmente ayuda o contribuye a una mejora.
Por ejemplo, se puede patentar algún software que ayude a algún sistema técnico o tecnológico que sea mecánico para llevar a cabo una operación. Eso se puede registrar en una patente, porque vamos, a pesar de que son procesos que se pueden conocer, como les decía hace rato, en un proceso a la inversa, también son protegibles para su uso. Y la última, y la que es un poquito más compleja, es la de las marcas, que como les decía, esto pudiera ser el supuesto en donde ustedes trabajen para algún despacho, alguna consultora, o bien pongan su propia consultora. La marca va a ser lo que los va a reconocer y lo que los va a posicionar en el mercado. En el diseño industrial, como les decía, es la certificación nada más que se utiliza para la explotación sobre un diseño industrial, no importa si es de funcional o no, nada más lo que tiene que ser relevante es que sea especial, que sea propio y que sea único. Por ejemplo, aquí les pongo estas maletas. A lo mejor la maleta, el diseño es exactamente igual o es muy parecido a los demás. Nada más lo que se registra es todo lo que es como tal el diseño visual. Por ejemplo, esta gráfica es de Louis Vuitton, que bien sabemos, o sea, es una marca internacional muy reconocida y nadie más puede utilizar, en teoría, ¿no? Nadie más puede utilizar este tipo de logotipos, este tipo de impresión en ellos. A lo mejor la forma, las correas, la manija para jalar, pueden utilizarlo, lo que no pueden utilizar es esto. Por ejemplo, si a lo mejor alguna otra marca quiere agarrar y poner el escudo o la impresión muy similar, ellos ya están protegidos con ese diseño industrial para la explotación única por ellos. Aquí que se registra la imagen y las características que permitan identificarlo. Una descripción breve del diseño, por ejemplo, igual del iPhone. Registran lo que es el botón, la carcasa, el tipo de pantalla, que pueda ser muy similar a los demás, pero que en sus componentes, en la totalidad, lo hacen único ante los demás, igual con todos los demás teléfonos celulares. Pueden tener características muy similares, pero siempre va a haber algo que varía para precisamente la protección del diseño industrial. Como les digo, se registra como tal la imagen y una descripción breve de la finalidad que va a tener ese diseño. Es importante recalcar que la legislación mexicana no considera un diseño industrial como un invento. Por ejemplo, si alguien viene y tiene exactamente la misma carcasa que el iPhone, pero en lugar de tener la cámara de este lado la pone del otro lado, ya es completamente distinto y nada más lo que te va a proteger es el uso como tal de todo esto. El registro se hace cuando es novedoso o cuando es de aplicación industrial. Vamos, si por ejemplo hacen alguna silla que sí realmente sea ergonómica, que tenga algún beneficio más allá que el simplemente sentarse, eso se registra como un diseño industrial. Y otra sería cuando tenga de aplicación industrial, aunque no sea novedoso, que no tenga ningún beneficio mayor, en tanto sea explotable masivamente, se puede registrar. Las patentes se otorgan sobre la explotación comercial, igual son por 20 años consecutivos, se le da a un único titular, el titular puede ser una empresa, puede ser una persona, el producto igual tiene que ser explotable masivamente y aquí lo que se registra, a lo mejor podemos tener componentes de N tipos que tengan cada uno sus patentes o sus, sí, propios. Aquí lo que se va a registrar es el conjunto en las patentes o bien la aplicación individual de cada uno de ellos. Aquí puede ser, en las patentes se puede registrar la técnica. Por ejemplo, ustedes pueden patentar un software donde, como les decía, pueden tener componentes o sistemas operativos de diversas empresas, pero ya el conjunto de ellos tengan un resultado diferente o único. Igual al ustedes ser los que lo descubran o los que lo implementen, pueden registrar esa patente. Tiene que ser un proceso creativo no evidente, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? A lo mejor algún químico muy adentrado en el estudio, muy dedicado a la investigación, pueda saber cuáles son los componentes de la Coca-Cola, pero también lo que hace único a esta empresa es que el proceso creativo por sí mismo da resultados diferentes. Por ejemplo, el otro día en una conferencia nos platicaba un doctor que la Coca-Cola no sabe igual cuando la producen en Acapulco que cuando la producen en Querétaro, porque el proceso es igual, pero las características propias del agua o de los materiales que emplean en cada una de las zonas la hacen única. Entonces, el proceso como tal es lo que se registra. A lo mejor el sabor va a variar dependiendo de la zona geográfica o del lugar, incluso a lo mejor a veces hasta de la temperatura, pero lo que se registra es el proceso creativo y eso es una patente.
La aplicación también se puede registrar. Tiene que ser, como les decía, tiene que producirse masivamente y tiene que utilizarse en alguna actividad económica para que nos sea otorgado alguna patente. Pero, por ejemplo, nosotros podemos agarrar y hacer un conjunto de fibras de algodón y por el simple hecho de tener una aplicación distinta nos van a dar una patente. Nada más lo que tenemos que demostrar es que sea de nuestra autoría, que nosotros hayamos descubierto ese uso y que realmente sea comprobable el uso, porque no nada más por decir, si apilas 10 tiras de esta fibra que te doy vas a descansar, no sé, como lo que hacen las almohadas, ¿no?, que anuncian. Tiene que ser comprobable y apelable para que nos den esa patente. La reivindicación es una característica que nos piden en las patentes y en los derechos de diseño industrial. Esto como tal es la característica que hace esencial a nuestra patente o a nuestro diseño, porque como les decía, por ejemplo, otra vez citando el ejemplo de la silla, puede ser que todas las sillas tengan las 4 patas o que tengan alguna pata diferente o que el respaldo varíe la posadera también varíe, pero la característica que lo hace esencial es lo que nos va a permitir el registro de esto. Las patentes más comunes son las nacionales e internacionales. Esa es la categorización. Puede ser por producto, ya sea un activo o un compuesto, por ejemplo, lo que yo les decía. O en la Coca-Cola puede ser que la patente sea por un activo que tiene, que nada más lo utilicen ellos en el proceso que tienen, o bien la composición, y también es lo que nos registran. El procedimiento, también otra vez citando la Coca-Cola, puede ser ya sea por su composición que sea única o por los pasos que llevan a su elaboración. No va a ser a lo mejor lo mismo si durante el proceso lo tienen a altas temperaturas por 1 hora que si lo tienen nada más por media hora. A lo mejor el resultado visualmente y en su sabor va a ser muy similar, pero no va a ser exactamente igual. O la aplicación, como lo que les decía de los software o los programas. A lo mejor el proceso es exactamente igual de entrar, meter ciertos parámetros, ciertas condiciones, pero su aplicación va a ser diferente y por tanto el resultado también va a ser distinto. La última categoría y la que es un poquito más compleja es la de las marcas. Aquí son signos que distinguen y hacen únicos a los productos o servicios de una empresa. Por ejemplo, PayPal. Ahorita ya también tiene productos, pero anteriormente nada más lo que nos brindaba era el soporte o la herramienta para hacer transacciones vía internet. McDonald's igual es una cadena de hamburguesas, que hay muchísimas cadenas de hamburguesas, pero que lo que la diferencia es a lo mejor nada más su marca, su logotipo, que está compuesto por las letras de McDonald's y por la M, ¿no?, en amarillo. La de Coca-Cola. Coca-Cola tiene incluso registrada la tipografía porque no es alguna en particular. Ellos a través de componer varios tipos de letras lograron esto y está registrada. Otro, para tener el derecho a ser titular de una marca, tiene que tener un uso previo, continuo o discontinuo, comprobable o no, a lo mejor, porque podemos comprobar quizá que estamos utilizando la marca desde hace 5 años, o a lo mejor podemos comprobar que nadie la ha utilizado, o nosotros suponemos que nadie la ha utilizado, y por ello la queremos registrar antes de empezar con nuestro despacho. De ello depende la buena fe al utilizarla, se desconoce o se tiene por bueno que nadie más lo hace. Como les decía, a lo mejor nosotros podemos intentar registrar la marca Tec San Juan, que pueda ser o no marca registrada, y a la hora de hacer la solicitud, nosotros damos por bueno que desconocemos si alguien más la utiliza como tal, o si alguien más tiene la intención de utilizarlo, o incluso si la han utilizado. El registro se parte de una empresa o una persona que quiere hacer el registro, que es titular de la misma y será el único que podrá utilizarla o ceder el derecho. Lo que les decía, por ejemplo, a lo mejor Tec San Juan sí es una marca registrada, pero ustedes quieren elaborar consultoría a partir de Tec San Juan y entonces le solicitan a ellos que les den el permiso de uso de la marca por escrito para que puedan explotarla y a través de ellos llegar a más empresas o a más personas. Los tipos de marca puede ser una marca particular, una marca colectiva, una denominación de origen, un nombre comercial o un aviso comercial. Esos son los tipos generales. Por ejemplo, la marca, esta sería la marca particular. Philips es una marca nominativa. Se construye nada más partiendo de letras, palabras, y estos pueden ser auxiliados por algún icono, algún emblema para su reconocimiento, pero tiene que ser mínimo.
Por ejemplo, ahí la que generalmente se me ocurre es la de Pixar, que no dejan de ser únicamente las letras, pero la I la sustituyen por una lámpara. Esa sería una marca nominativa que como tal lo que resalta son las letras. Una innominada, por ejemplo, este es el logotipo de Mac. Este es construido por figuras o diseños, no requiere de palabras para su reconocimiento. De hecho, en una marca innominada no tiene que tener palabras. Lo pueden hacer una letra como McDonald's, que es la M, o puede ser nada más un logotipo de este tipo. Lo que se registra es todo el contorno, los colores, incluso las dimensiones. Alguna marca tridimensional, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo los envases de la mayoría de los refrescos son únicos. Entonces esa es una marca tridimensional, también se registra. Por ejemplo, aquí es un Kisses, que es el único chocolate que puede explotar este tipo de envoltorio. Que bien, a lo mejor muchos otros pueden producirlo, pero el que lo puede explotar nada más comercialmente es Hershey's a través de Kisses. Estos son los envases o contenedores, las envolturas que hacen propio a un producto. Por ejemplo, no sé, la botella de Gatorade, la misma botella de Coca-Cola, que aunque bien, por ejemplo, una de Coca-Cola de 3 litros contiene los mismos 3 litros de un refresco que a lo mejor alguno de Pepsi, las botellas son completamente distintas para hacerlos únicos en el mercado. Otra pudieran ser los que no son tradicionales, y estos últimamente están muy de moda. Se han metido muchas solicitudes de registro al INPI. Son intangibles, pero son distintivos, es decir, forman parte de la marca a través de un sonido o de un aroma. Por ejemplo, la cafetería de la parroquia en Veracruz tiene una forma muy particular de pedir el café, que es el tintineo. Golpean 3 veces con la cuchara el vaso, y con eso el mesero ya sabe que tiene que volver a servir el café. Una marca mixta pudiera ser como la de Corona, que incluye lo que son algún logotipo y la tipografía también. Es una mixta, se conforma por 2 o más características de las citadas. Por ejemplo, puede ser alguna tridimensional, alguna innominada, alguna nominativa, que se pueden registrar en conjunto. A lo mejor puedes registrar una mixta con el logo de Mac, pero también con las letras que son características de ellos. La marca colectiva, esto más que nada lo hacen para potenciar un producto de un lugar en particular. Por ejemplo, aquí la cajeta de Celaya, la muñeca otomí, el aguacate michoacano o los tenangos bordados de Hidalgo, que son estos como lienzos que borda la gente de una forma particular con algunos colores muy llamativos. Y lo que se hace es registrar una marca colectiva entre varios del lugar o una sola persona, pero tiene que ser de productores diversos, no puede ser explotado nada más por una persona. Y en esto se registran los materiales para la elaboración, la forma y entre otros. Como les decía, por ejemplo, a lo mejor la cajeta de Celaya hay muchos productores, pero yo siendo de aquí de San Juan me pongo a producir cajeta, a lo mejor me queda igual o más rica que la de ellos, pero no porque yo así lo decida le voy a poder poner cajeta de Celaya, porque no está producida allá, porque sus orígenes no son nativos de allá. Otra es la denominación de origen, que es muy similar, nada más que aquí es más que nada una carga histórica y cultural del producto. Igual, por ejemplo, los procesos pueden ser similares, pero por su región donde se elabora los hacen particulares. Por ejemplo, el tequila, su producción es muy similar al mezcal, pero si yo en Jalisco pongo una destiladora que haga el mismo proceso que el del mezcal, que varía muy poco del tequila, no puedo ponerle yo mezcal porque la denominación como tal del destilado es tequila. Es original de nuestro país, de México, y se produce básicamente más bien únicamente en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Son los únicos estados que tienen los derechos otorgados para producir tequila. Los demás destilados, que aunque sean iguales de la producción que el tequila y que el sabor sea muy similar, no los pueden llamar tequila. Ahí sí no se puede ceder el uso a algún otro estado. Por ejemplo, a lo mejor que a Durango se le ocurra hacer también tequila, ellos no pueden producir tequila, podrán ponerle algún otro nombre o de alguna otra forma a su destilado, pero no pueden llamarlo tequila ni comercializarlo de este modo. Por ejemplo, otro de ellos es el arroz de Morelos, es de aquí de México, y está nada más para 22 de los 33 municipios del estado de Morelos. Es decir, si alguno de los 11 que no tienen la denominación como tal de arroz de Morelos pretenden comercializar su arroz como arroz de Morelos, se los impide. Esto más que nada tiende a una característica particular geográfica.
A lo mejor por el tipo de clima que tienen, el arroz es muy distinto y su sabor puede ser también muy variado que los demás arroces. El nombre comercial. Este es el registro que se hace a un nombre en específico para distinguir una empresa dentro de la zona geográfica donde éste comercialice su producto. Este nada más lo que nos va a dar derecho es al puro nombre. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo muy claro, es Central Park, su zona de operación nada más es en Querétaro. Ahí, por ejemplo, si yo me decido y tengo dinero, invierto y pongo un edificio y quiero ponerle Central Park, también puedo utilizarlo porque ellos su explotación nada más va a ser para el municipio de Querétaro como tal. Yo puedo poner un Central Park en donde mi gana se me dé y registrarlo para que, por ejemplo, si yo agarro y pongo otro edificio muy grande, muy llamativo en Querétaro, ahí sí yo no le puedo poner Central Park porque el nombre comercial ya está otorgado para ellos. Esto realmente es muy barato y también les puede servir mucho, por ejemplo, cuando se asocian y ponen algún despacho de consultoría. Este registro anda más o menos como en 600 pesos y lo que les da, como les digo, es a la explotación de un nombre comercial. Por ejemplo, si ustedes ponen una lavandería Anita que tenga algunas señas particulares y que sea muy socorrida, pueden registrar nada más el nombre comercial. A lo mejor la marca no, porque puede haber 1000 lavanderías Anita en todo México. Pero el nombre comercial sí lo pueden hacer ustedes para que lo exploten propiamente nada más en su zona de operaciones. Es decir, si empiezan en San Juan del Río y ya luego es todo el estado de Querétaro, va a abarcar conforme vaya creciendo la empresa hasta que ya se tenga la necesidad de registrarlo como una marca con algunas características distintivas. Como les digo, aquí nada más lo que nos va a proteger es en la zona de operación y es muy cómodo y es muy simple. Ahí nada más lo que tienen que citar es quién es el titular, el nombre, la zona donde se ubican y ya prácticamente les otorgan en automático el nombre comercial. Otro, y yo creo que ya es de los últimos, sería el aviso comercial. Esta es una expresión característica de la empresa que tiene como finalidad anunciar, fidelizar o diferenciar el producto propio de los demás. Por ejemplo, aquí puse a que no puedes comer solo una, y yo creo que la mayoría ya con escuchar esa frase sabemos de qué empresa es. Así ustedes, generalmente lo que vemos en el aviso comercial es un eslogan. Puede ser tan largo o tan corto como ustedes quieran. Hay empresas que nada más tienen una palabra o dos y que ya ese es su aviso comercial. Por ejemplo, igual me encanta. Generalmente escuchamos la frase y ya sabemos a qué empresa atiende. Esto sería como tal el aviso comercial. ¿Cómo registrar? Todos los registros, tanto derechos de autor o los que les acabo de citar de propiedad industrial, que sería el diseño industrial, la patente o la marca, se hacen ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A pesar de que el nombre dice de la propiedad industrial, también nos registra derechos de autor, que a final de cuentas no son un producto industrial, pero sí son industrializables. Por ejemplo, lo que les decía de un libro, si ustedes se agarran y se ponen a investigar sobre los procesos de mejora para la enseñanza de la informática, pueden industrializar ese libro. Entonces, es con ellos. Se tiene que considerar quién registra, un domicilio del que registra, el teléfono, correo electrónico para que nos estén haciendo notificaciones, porque muchas veces nos encontramos en un error o en una omisión y nos hacen llegar a través de correo electrónico la solicitud para que aclaremos ese punto. ¿Y con qué finalidad se registra? Por ejemplo, para una patente se tiene que exponer muy bien para qué se registra, con qué finalidad. No pueden ustedes agarrar e inventar, no sé, la cura del cáncer o la cura del SIDA y nada más registrarlas para no explotarlas. Siempre tiene que ser con una finalidad de comercialización, la finalidad de registro. Las opciones de registro tenemos dos, una es en línea y otra es presencial. En línea como tal tienen que registrarse creando un usuario en la página del INPI, nada más que es importante. Primero que cuenten con su e-firma, esa nos las da el SAT. Entonces tienen que tramitar primero su e-firma y ya después con ella se registran desde la página del INPI. No importa que se den de alta o no en Hacienda, nada más con el hecho de que vayan y la soliciten, el SAT nos la da. Otra sería llenar la solicitud incluyendo lo que será el objeto del registro. Puede ser que sea... La solicitud es muy similar, ya sea algún derecho de autor o alguna propiedad industrial. Se tienen que seleccionar las características para su uso, su clase, su uso, al tipo y los demás campos que nos va a requerir el INPI. Se tiene que realizar el pago. El pago se realiza desde el momento que se solicita el registro como tal. No importa si nos lo otorgan o nos lo niegan. El pago del registro, bueno, más bien la realización del pago es más que nada para el arbitrio de las autoridades.
Ellos van a analizar toda nuestra marca, todo su conjunto, o bien si es un diseño industrial, igual van a analizarlo todo por completo y van a ver los demás registros, lo meten a un software que les dice si es similar, si es igual o si es con características muy propias ya registradas para algún otro producto. Entonces pueden dejarlo como pendiente o pueden tenerlo ahí en un mismo momento generarla, pero a la hora que lo terminan tienen que firmar con la e-firma nuevamente. Esa, como les digo, la van a solicitar en el SAT y es con la que tuvieron que haberse registrado en la página. Aquí lo que también es importante recalcar, tiene que ser de una persona física, aunque ustedes lo hagan para alguna empresa, la firma tiene que ser de una persona física que va a ser el encargado. Incluso dentro de los campos que nos da el INPI, nos pone en los derechos para quién van a ser, quién va a ser el titular de esos derechos, pero también nos pone el representante legal, que pueda ser el que está nombrado o no en estatutos, pero que es el que va a firmar con la e-firma, es el que va a estar recibiendo las notificaciones, es el que va a estar al tanto del registro de la marca y el que va a poder hacer más modificaciones o solicitudes al INPI. En este caso se tiene que verificar periódicamente. Dentro de su usuario les va a poner una sección de promociones, solicitudes y notificaciones. Se tiene que estar pendiente porque se nos va a notificar que se nos fue otorgada, que se nos fue negada o se nos va a notificar igual el requerimiento de alguna otra información. Entonces ahí hay que estar pendiente dentro de este apartado. Presencial. Es presencial en su mayoría, pero igual se tiene que descargar la solicitud y llenarla desde el portal ya habiéndose registrado previamente, que igual aquí la mayoría de los casos las solicitudes podemos descargarlas desde la página sin el registro. Se realiza el pago de lo que se solicitará, se presenta en una oficina del INPI con toda esta documentación, va a ser la solicitud. Tenemos que comprobar ahí sí que somos alguien que designó la empresa o que somos nosotros el que quiere hacer el registro y si no en su caso un poder. Aquí se presenta todo en la oficina, se tiene que presentar desde un primer momento la solicitud, el pago y la comprobación de la marca o de lo que se vaya a registrar. Todo generalmente en 3 tantos, es decir, un original y 2 copias, porque uno se lo queda a la autoridad, uno no lo regresa a nosotros y se queda una copia ahí almacenada para ellos, también para la autoridad. Como les decía, aquí se tiene que acreditar la personalidad y la calidad del solicitante. Por ejemplo, si yo voy a nombre de alguna empresa, tengo que hacerles ver a la autoridad que a mí la empresa me designó para a vez de que se solicite la marca y que yo soy el autorizado que puede estar recibiendo la información o las características que me lleguen a requerir como tal autoridad. Ahí, como les digo, en un mismo momento se tiene que anexar toda la documentación que sirva para acreditar el uso de la marca, la invención o la finalidad del diseño industrial. Ese es en un solo momento. Acá podemos ir recabando la información paulatinamente y en el momento, no sé si después de un año me tomó recabar toda la información, se firma y no pasa absolutamente nada. Acá no. Acá sí tiene que ser toda la información entregada en un mismo momento, que igual en dado caso de que hagamos una omisión o que nos falte alguna característica se puede anexar posteriormente. Nada más que eso ya lleva otro proceso. Igual se tiene que estar verificando desde el usuario o desde la página del INPI cómo va el proceso, porque si nos requieren información y no hacemos caso a la autoridad, nos la va a negar o se va a quedar en archivo nuestra solicitud y vamos a tener que regresar y hacer nuevamente el pago. Las consideraciones para diseño industrial y para patentes, igual, por ejemplo, aquí no lo incluí, pero las consideraciones que tenemos que hacer al solicitar unos derechos de autor es primero que nada que sí sea original. Mucha gente cree que por cambiar el orden de las palabras la frase ya es distinta y el INPI no lo toma así. A lo mejor su significado sí pueda cambiar, pero al tener el mismo contenido, el INPI nos lo va a negar. Entonces, para derechos de autor siempre hay que tener la calma o la pericia, incluso a veces hasta de googlearlo. Si ustedes googlean una frase completa, incluso de sus tareas, a veces es muy fácil reconocer cuando se copian, porque ponen una frase exactamente idéntica o cuando la descargan de internet así se conserva, no le modifican por completo. Entonces, cuando ustedes incluyen todo un texto en Google, hace el reconocimiento y te lleva a veces a la particularidad de donde descargaron eso, porque como tal nada más copiamos y pegamos. Entonces tenemos que verificar, uno, que sea muy notorio que es una invención nuestra para derechos de autor, además de toda la documentación que lo comprobará. Para derechos de diseño industrial y de patentes, se tiene que ver el tipo de solicitud que se va a realizar. Como les decía, derechos de diseño industrial es nada más atendiendo a las características del producto, puede ser el dibujo de la botella o el color o la forma de una silla.
Para patente sí tiene que ser una usabilidad, sí tiene que cambiar el uso y la forma en que ésta se llevará a cabo. El tipo de solicitud sería eso, los datos del solicitante, si sea persona física o moral, si se ha usado anteriormente y con qué periodo de anterioridad. La descripción, este es muy importante en el diseño industrial o patente. Generalmente, cómo se utilizaron, los beneficios, la aplicación, lo novedoso que pueda llegar a ser, el tipo, ya sea diseño industrial o patente que se solicita. Y ahí, como les digo, es bien importante ver la aplicación, la novedad y el tipo en que se va a utilizar, porque a lo mejor la silla es muy novedosa, tiene realmente características que van a mejorar nuestra salud. Entonces, como tal, no nada más estaríamos registrando el diseño, sino a lo mejor lo conveniente sería realizar una patente para que no llegue alguien más y como vea que nosotros nada más tenemos el diseño, le cambie los colores, le cambie las texturas y lo patente él. Las reivindicaciones, como les decía, es lo que hace esencial al producto. En este caso, pues va a atender a cada una de las particulares del producto que ustedes quieran diseñar. Y en ambos casos, ya sea el diseño industrial o alguna patente, se tiene que anexar el dibujo o los dibujos, porque puede ser de varios ángulos, puede ser de varios componentes que se quieren realizar. Esto tiene que ser industrializable, comercializable y protegible. Es decir, a lo mejor si a mí se me ocurre un dibujo de alguna pantalla que sea completamente redonda, pero no puede ser producible, a lo mejor podrá ser muy novedoso y muy llamativa, pero si no es industrializable ni se puede comercializar, no les van a dar ese registro. Y las notificaciones se les deben de designar un domicilio, además del correo y del teléfono, para que les estén solicitando la información o bien les avisen que ya quedó su registro. Para las marcas, por último, la solicitud es la general. Igual los datos del solicitante. Aquí lo importante para una marca es ver la clase. No todas las marcas entran en la misma clase, depende de su utilización. A lo mejor yo puedo registrar caja negra para una utilización de alguna consultoría en informática, como el profesor Amisadaí. O puedo registrar caja negra para algún envoltorio de regalo. Y ambas son válidas, nada más lo que tiene que ser es distinto en su logotipo y distinto en los colores de y ambas serían válidas, nada más que él sería caja negra para consultoría en tecnologías de la información y la otra sería caja negra para envoltorios de regalo. Las notificaciones igual se tienen que hacer en un domicilio o en un número de teléfono o en un correo electrónico, la petición de la información. Aquí también es importante definir si se reclama para el uso extranjero. En las patentes y en el diseño industrial no hay tanto problema, porque generalmente hay convenios y acuerdos, donde a lo mejor si nosotros, como les decía, inventamos una silla muy novedosa que mejore nuestra salud y después vemos que alguien más en Suiza la está comercializando muy similar, se reclama y se puede hacer válido esos derechos. Para las marcas no. Para las marcas tenemos que solicitar desde un principio si queremos tener injerencia extranjera o si no nos importa que en el extranjero haya alguien con el mismo nombre incluso que nosotros. Esto ya no lo cubre el INPI, el trámite es aparte y los derechos también son aparte, nada más lo que te incluiría serían los derechos de la marca para México. Y pues de mi parte sería todo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Las patentes, los derechos de autor y la propiedad intelectual como tal, tiene que ser en el INPI. Las oficinas del INPI nada más hay en Guadalajara, en México, en Monterrey. Aquí en Querétaro no tenemos oficinas, tendrían que ir a México. O bien, como les digo, pueden realizarla a través del portal. Todas las aplicaciones del INPI las pueden realizar desde el portal, pueden solicitarlas, ya sea derechos de autor o alguna propiedad intelectual. No es necesario que vayan físicamente. Lo práctico y lo que yo recomiendo es que sea en línea, salvo que tengan alguna... por ejemplo, en un diseño industrial, si quieren llevar como tal en físico algún anexo o algo que les sirva de apoyo, sí lo recomendable sería que fuera en físico. Si con imágenes basta para las características y para que sea evidente que el registro no lo tienen que otorgar, no es necesario que vayan allá. Puede ser en línea, nada más entran a la página de inpi.com y ahí les dice lo que quieren solicitar. Es muy amable la página, les pone todos los tipos de registros que hay, y les va haciendo el acompañamiento de cada una de las características. Igual, por ejemplo, para la clasificación, nada más basta con que dentro del catálogo tú teclees el tipo de registro que quieres realizar. Por ejemplo, lo que yo les decía del profesor Amisadaí, consultoría en informática, y ahí te va a dar la clase que tienes que tú, no, o sea, no es como tal que tengas que tener un estudio a fondo para ver qué es lo que quieres registrar, sino como tal ahí ya lo ingresas y es muy noble, te va acompañando el sistema.
y todo es ante el INPI directamente. Igual los derechos se pagan ante el INPI, ya sea en línea con los bancos con los que tiene convenio o en ventanilla. Igual les arroja una línea de captura como lo hacen aquí con sus inscripciones, van, la pagan y ya no hay ningún inconveniente. Una pregunta, ¿tiene algún costo, por ejemplo, si queremos buscar una patente? La búsqueda no tiene costo. Si es muy específica, nada más tienes que llenar un formulario y poner qué tipo de búsqueda quieres realizar. Por ejemplo, de un software. Si tú estás diseñando un software que te ayude para la contabilidad, tienes que poner las características generales, poner información tuya, a donde te van a hacer llegar la información, y ya te van a enviar la información de lo que tú solicitaste. Y ya con eso te puedes dar una idea si tu producto es patentable o no es patentable, si es registrable o no, y las características que tiene el otro producto, que a lo mejor son completamente distintas a las del tuyo. La búsqueda no tiene costo, tú entras y te digo, te envían la información. Por ejemplo, para patentes y para diseño industrial, sí tienes que hacer la solicitud. Para las marcas basta con que teclees la marca y ahí te va a dar las variantes. Por ejemplo, si le pones tecnológico, a lo mejor te van a aparecer los tecnológicos de todo México, las diferentes, a lo mejor el de Querétaro, los regionales y cosas de ese estilo. Pero también te da la opción a que tú pongas un tecnológico particular y con que tú tengas un logotipo diferente es susceptible de que tú lo registres, porque como tal lo que vas a estar promocionando es esa marca particular, no es algo novedoso, sino nada más es el nombre. En las marcas, te digo, hay un catálogo y ese lo puedes consultar en tiempo real. Las patentes y los diseños industriales, eso sí, necesitas solicitarlos y que te hagan el envío de la información por las características particulares que atienden a cada uno de ellos. Y te digo, nada más describes qué es lo que quieres, tus datos personales y para qué vas a utilizar esa información. Que igual la información que te dan es muy general, no te dan a lo mejor las características del software como tal, sino nada más las generales. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, todo el registro de marcas y diseños industriales se tiene que renovar cada cierto tiempo. Ah, sí. Los diseños industriales, las marcas, las patentes son por 20 años. Los derechos de autor va a depender del tipo de derecho que solicites. A lo mejor tus derechos de autor son de un libro y te van a dar la primicia por 10 años o por 20 años. Y como te digo, para marcas, para diseño industrial y para las patentes es por 20 años. Las patentes igual hay veces que te dan un cierto lapso de 7 años porque es un producto muy novedoso que va a contribuir. A lo mejor tú en 7 años te es redituable o te es líquido que ya en 7 años hayas explotado al máximo la marca o más bien la patente y que a partir de ahí se apertura el mercado por la necesidad que pueda haber de ella. Eso pudiera ser más que nada en cuestiones de salud, en cuestiones informáticas o de desarrollos. A lo mejor te dan la patente por 20 años, pero tú el chip que desarrolles hoy ya para mañana ya es obsoleto. Entonces tienes la patente como tal, pero lo que se procura casi siempre es proteger los componentes en su totalidad, no una particular. Y como por ejemplo en la industria farmacéutica, ahí sí protegen desde los componentes, el particular, hasta la composición completa, y eso es para efecto de la protección. En derechos de autor igual hay un límite, donde tú a lo mejor después de 20 años ya no te renuevan los derechos de autor como tal, sino ya es aplicable para que todo el mundo pueda hacer uso de ellos. Por ejemplo, a lo mejor la imagen de Pedro Infante, ya tú puedes explotarla libremente porque ya es propiedad de la nación, ya es propiedad de la totalidad de la masa, porque es un ícono mexicano. Pero a lo mejor Sabritas, esa por más que tú quieras no va a vencer porque es una empresa particular y aunque te den el registro por 20 años, puedes solicitarlo nuevamente o renovarlo y te lo dan por otros 20 años y así indefinidamente. No es como tal que tenga un límite, nada más hay casos particulares donde sí tiene límites. Y es más que nada obras culturales de mucha relevancia o de cosas que sean benéficas para la totalidad de la población, no solo de México, sino a lo mejor del mundo, como te digo, en la industria farmacéutica pudiera ser el caso más notorio. Pues, ¿otra duda, chicos? Sí, yo tengo otra. Sí. Por ejemplo, nosotros que estamos en desarrollo de emprendedores, ¿tú qué nos recomiendas para patentar? Desarrollo, ahí dependería, por ejemplo, si es desarrollo y vas a hacer software, como tal, el conjunto de procesos, porque te digo, a lo mejor tomas, no sé, que sea en la nube
y utilizas la nube de Microsoft. Y los procesos son procesos ya patentados, pero en su conjunto tú vas a llevarlos a un desarrollo diferente. Por ejemplo, que yo toda la información de mis facturas las almacene y tú me vas a decir si está bien, si está mal, si estoy perdiendo, si estoy ganando. Toda la conjunción es lo que pudieras patentar. La otra, si es desarrollo de negocios, tú puedes tener una consultoría. Ahí lo ideal, a lo mejor no patentas porque no es novedoso, pero tus procesos puedes certificarlos. Esa la certificación a lo mejor sería con ISO. Y lo que registras es la marca. Y a través de la marca tú le vas dando el refuerzo a estos conocimientos. Entonces a lo mejor ahorita empiezas con una marca pequeña y tienes que leerte con marcas más grandes o eres tan novedoso en tus procesos y mejoras tanto esos procesos que las mismas empresas te van recomendando. Entonces lo recomendable es que tengas ya un registro de esa marca o por lo menos del nombre comercial para que tú lo puedas explotar. Porque por ejemplo aquí es altamente industrial. A lo mejor tú pones una consultoría, le pones consultores tech, no importa si es persona física o moral, la tributación, ¿no? Pero le pones consultores tech. Entonces a lo mejor eso te abre puertas con Clarion y con los demás y tú no sabes cómo te va a funcionar o no sabes incluso cuál va a ser tu logotipo exacto, pero el nombre ya lo sabes, ya lo tienes. Entonces puedes registrar nada más el nombre comercial, que te digo es muy económico, son alrededor de 600 pesos. Partes de ahí, empiezas a comercializarlo y conforme vas creciendo, y ahora sí registras la marca y ya también a lo mejor con un logotipo más definido y con cosas así. Y te proteges nada más tus procesos con ISO y la marca a través del registro de marcas. Y como tal la patente, a lo mejor a veces es redituable o no, porque una patente te va a llevar más procesos o más necesidad de inversión que simplemente el hecho de la marca. A lo mejor para ti que es gestión de negocios o mejoras empresariales, te conviene más agarrar varios productos que ya estén en el mercado que desarrollarlos. Y a lo mejor vas integrando esas herramientas nada más a través de un proceso diferente y ese proceso diferente pues sí ya lo patentas, pero todo va a ir sobre la marcha. Te digo, si a lo mejor nada más es el proceso, lo certificas con ISO y la marca la proteges con el INPI. Un aplauso para Sí, cuando gusten. ya andan medio inquietos porque tienen clase y luego no los dejan entrar. Sí, no se preocupen. Claro, hasta luego.